En la década de 1990 se produce una explosión de bandas en nuestro país. Santiago del Estero no fue la excepción, particularmente en la ciudad de la banda, cuna de poetas y cantores y de rockeros y rockeras. En esa ciudad, en 1993, nace Mantra, hoy Ave Mantra, una banda referente del rock santiagueño. A lo largo de su trayectoria, su música resuena con una identidad santiagueña genuinamente construida. Con sus 32 años de trayectoria, este grupo es una de nuestras bandas de rock más emblemáticas. Con ustedes, Ave Mantra. Yo no quiero estar cuando esto estalle y todo esto se haga humo. Yo no quiero ver cómo todo se hace polvo enfrente de uno. Tanto hay que reparar y no se hacerse alguna solución. La ciudad está llena de caníbales hambrientos y saciables de poder. Siento que debemos resistir, siento que debemos sobrevivir y seguir a cualquier precio. En este mundo que nos toca vivir existe una guerra. Todo el miedo nos pone entre rejas o nos pongan ellos bajo tierra. Ya no quiero ser miedo, que la vida me sorprenda. Me dejé en la vereda con la cara en la tierra pagando sus miseñas con un plomo en la cabeza. Siento que debemos resistir, siento que debemos sobrevivir y seguir a cualquier precio. A cualquier precio te venderán. A cualquier precio te comprarán. Ignorando los gritos de piedad. Liberados por lo que no dan – 1965 puede ser considerado el año en que inicia la historia del rock en la Argentina, porque ese año se edita un disco de Los Gatos y ahí aparece el tema La Balsa, considerada la primera canción de lo que hoy nosotros conocemos como el rock nacional. A partir de ahí empieza toda una historia de muchos años, ¿no? La historia del rock en la Argentina, que también va acompañado con la historia del rock subnacional, o sea, la historia del rock en las provincias. Y a partir de la década de 1990, donde se produce una explosión de bandas en todo el país, se produce ese fenómeno, en Santiago del Estero también aparecen muchas bandas en un contexto social, político, económico bastante particular, Carly, en la década del 90, ¿no? Así es. Me parece importante contextualizar, ¿no? Un poco tener en cuenta como las condiciones de posibilidad para que surjan ciertos fenómenos, como en este caso muchas bandas de rock, en un momento en el que comienza, digamos, una etapa del neoliberalismo en Argentina, lo que significa eso en términos económicos, políticos, desguace el Estado, bueno, lo que sabemos, ¿no? Las privatizaciones, altas tasas de desocupación. Y en paralelo en las provincias también tenemos el estallido del 93 en Santiago, justamente en función de lo que sucede con ese modelo neoliberal que explota primero aquí. Y en paralelo a eso también
las oleadas, digamos, de la globalización que nos iban llegando, influencias musicales y culturales nuevas para muchos, me incluyo porque también soy parte en ese momento, en el que, bueno, empezamos a conocer otras bandas de otros lugares y a influenciarnos, digamos, también en lugares como en la banda, justamente, ¿no? Si uno piensa en términos, digamos, geográficos, en esa periferia de la periferia, en la que de alguna manera, al tener como lazos mucho más de estrecho, por ser una ciudad chica, de alguna manera nos posibilitaba encontrarnos y conocernos, ¿no? Entonces, creo importante señalar ese aspecto vinculado al contexto en el cual, digamos, surge esa explosión de las bandas de rock en Argentina y particularmente en Santiago en la banda. Sí, se da, ¿no es cierto?, un mayor acceso a la información, como bien decías, y también a los instrumentos. Y aquí estamos con Ave Mantra y queremos preguntarles, porque ustedes nacen en esa década, en 1993, ¿cómo se da el encuentro entre ustedes y la decisión de formar una banda de rock en Santiago del Estero, en la ciudad de la banda? Vos has mencionado recién los tiempos que vivíamos, que vivía el país, el comienzo del neoliberalismo. Lo sufríamos, de hecho. Yo creo que hay una cuestión, un acto de rebeldía, que es lo que nos lleva a ser rockeros, músicos, en este caso metaleros. Respondo yo esta porque soy el único que queda de la formación original, que creo que por ahí hay una foto de un ensayo de la primera formación. Esos 4 changuitos que están ahí, o que estamos, más allá del acto de rebeldía, nos unía la pasión por la música que escuchábamos, que tiene que ver con esto del hard rock, de las distorsiones, y nos sentíamos felices escuchando y después viendo la posibilidad o entendiendo que podíamos pasar del otro lado ya o subirnos a un escenario, mejor dicho, a juntarnos, a conocernos. Por diferentes circunstancias de la vida nos habíamos encontrado en una esquina en la casa de un amigo y yo destaco que hay un acto de rebeldía y la necesidad de aprender y de tocar en tiempos que han sido muy complicados. La banda nace en el 93, en un debut, digamos, pero ya nos juntamos a tocar un año y medio antes, más o menos. O sea, tiene un par de años más, digamos, de la formación, de la creación. Y voy a contar, hay una anécdota, porque han tocado con Sacrificio 230, la banda donde está Carly, han tocado en aquellos años, en aquellos primeros años. En realidad, bueno, eran pocas tocadas, en muy pocas posibilidades. Ahora hay más lugares donde tocar en estos Había tiempos. pocos lugares. Muy pocos lugares los teníamos que inventar festivales en clubes, bueno. Tal es así que después del debut, al año siguiente nos vamos a Forre porque nos enteramos de que había un loco que tenía una radio, un programa metalero, que es Vitín Blasquez. Y terminamos, después de la nota en el programa, que habíamos llevado un demo, los 4 changuitos, terminamos en un bar de Beltrán, en un parador. Cerveza va, cerveza viene, vamos a organizar un concierto en Forres. El primero en Forres. Cosas del alcohol, ¿has visto? Bueno. Entonces se considera que el debut de la primera banda que ha tocado en Forres es Mantra. Pero hubo una banda invitada que sería la primera que ha tocado en Forres, que se llamaba Sacrificio 230, y el compañero aquí, amigo Carly, era el guitarrista. Éramos chicos, 16 muy chiquitos años, éramos. 16 años tenía. Yo tenía Muy chiquitos. Estaba eso, ¿no? Un poco ese espíritu, digamos, de rebeldía, y una necesidad de identificarse con algo, ¿no? Que eso también me parece que es lo que ha llevado uno, digamos, a sumarse a una banda de rock o de alguna manera ser un público, por lo cual, digamos, me parece importante eso rescatar también, ¿no? Compartimos esa anécdota, entonces, que yo la valoro mucho, ha significado mucho para mí y para los changos. Has estado ahí ese día junto claro. En el Galpón. A Chili, Gogi y Pestilente. Pestilente. Y lo lindo y llamativo ha sido que el primer recital ha ido gente de la banda y ha ido mucha gente de Forrest. Y eso nos ha conectado, es como un veneno que nos ha entrado peor. Porque si no iba nadie, capaz que dejábamos hacer esto. Y la changada, apoyar, hay imágenes ahí de eso. Chao, no dejamos más. Había una necesidad en esa época de esa juventud de identificarse con una banda local, digo, ¿no, Pablo? Sí, cuando de golpe aparecen en un galpón en Forres en el año 93, ¿no? Contextualizando así un poco todo, no sé cuánta gente, 50, 60, 80 chicos, ¿dónde estaban? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Había claramente una necesidad
o por fin una banda de rock en mi ciudad o cerca de mi ciudad. No era algo habitual, no era para nada algo habitual y claramente y era un signo de los tiempos, ¿no? Ahí se empiezan como a coser ciertos núcleos, creo yo, que tienen que ver con la información que llegaba con esto de los años 90, la globalización, la llegada del TV por cable, el acceso a música que sabíamos que existía, pero no era tan fácil ir a escucharla, ¿no? Las juntadas a veces eran, vamos a juntarnos a ver qué hemos conseguido para escuchar. Se compartía la música en esa época. Se compartía de verdad, porque se compartía amistad, se compartía tardes de mate, mira, mi tío me ha traído este disco de no sé de dónde, y cassette también. Y creo que todo eso, en esos chicos que entraron en ese galpón y lo llenaron, que hoy es difícil juntar esa cantidad de gente. Era un signo muy elocuente de que había una necesidad así. Y se han mantenido a partir de entonces, de 1993 hasta aquí, una trayectoria de 32 años y seguimos para más, una trayectoria muy extensa. Sí, definitivamente nosotros nos sentimos, más allá de los años que tenemos, nos sentimos jóvenes, muy jóvenes, con muchas Están ganas regios. de seguir grabando, tocando, ensayando. Hay veces que se puede, hay veces que no, el tema de los ensayos, pero nosotros creo que la banda la llevamos muy, muy adentro, como a nuestros compañeros, nuestros nuevos compañeros, Ezequiel aquí a mi izquierda, Lea allá, que son los más chicos y han aportado muchísimo para que la banda tome otro envión que necesitamos. Pero bueno, en eso estamos y creo que con muchas ganas. Esto también a nosotros nos alimenta un montón de venir y hacer este tipo de programa y con ustedes y toda la movida que está aquí. Yo estoy muy sorprendido gratamente y estamos muy agradecidos porque, bueno, nosotros tenemos 32 años como banda y Sandro dice que unos pocos más ensayando tal vez y te das cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Aquí está, bueno, muchos amigos, está Ramón Antús, un grande también que ha sido parte de la banda y que el tipo todavía sigue tocando. Bueno, nosotros estamos muy contentos, muy felices. Los voy a llevar a una cuestión biográfica, ¿sí? Nosotros con Ale somos sociólogos y solemos trabajar con lo que conocemos como el método biográfico. Muchas veces hacemos unas entrevistas a personas o a un grupo de personas en la cual consideramos que nos pueden dar información en relación a cierto problema de investigación. Vamos a aplicarlo esto a la banda. Si uno tiene que analizar la biografía como grupo, ¿cuáles serían aquellos puntos de inflexión o mojones que ustedes identifican que de alguna manera han sido importantes o han tenido algún tipo de incidencia en el futuro inmediato de la banda? ¿Sí? ¿A dónde identificarían ustedes como esos núcleos que de alguna manera han contribuido, digamos, a la banda en estos 32 años? Bueno, son muchos años, muchos recuerdos y los puntos de estos de inflexión son también marcados. Seguramente cada uno tiene un recuerdo, sobre todo Diego y Pablo, que estamos desde hace ya 30 años los tres juntos. Lo que ha ocurrido en la banda, que el hecho de poder crecer musicalmente, de empezar a adaptarnos a tecnologías, ver la posibilidad de grabar, la incorporación de diferentes compañeros músicos que también han hecho crecer la banda, y después el crecimiento tiene que ver con empezar a salir a tocar afuera, contactarte con bandas amigas o colegas de otras provincias. Hemos tenido la suerte de andar muchísimo en esos primeros años, en los 90 y en la primera etapa del 2000 sobre todo. Llegar a festivales importantes, Cosquín Rock, en Buenos Aires, en escenarios donde han tocado bandas emblemáticas que ya no existen en lugares así copados, bandas internacionales incluso. El Cosquín Rock ha sido muy fuerte para nosotros, el último que se hizo en la Plaza Próspero Molina. Y después yo tengo una muy en particular que yo la destaco, esto es medio personal quizás, aunque los changos sí lo han vivido. Destaco eso por lo siguiente: hubo un tiempo, 2004, 2005, corríjanme en todo caso, donde estaba intervenido Atamisqui,
entonces hacían obras de teatro porque el deporte que identificaba a Atamisqui en ese momento, lamentablemente nos decían que era agarrarse a piña la changada. Entonces vamos a empezar a meterles algo. Empezó a llevar teatros y un día dice, bueno, vamos a traer una banda de rock. Calculo que es la primera experiencia de rock porque ha sido tocar en una plaza. Estaba el queridísimo Elpidio a presenciar el concierto. Y lo que me gustó es que había un público, yo lo destaco más que Cosquín, porque vos a Cosquín vas a ir al público rockero. En Atamisqui no. Entonces, hemos entrado un poco... ¿Qué va a pasar aquí con la gente? Gente del pueblo, ancianos, gente muy grande, chicos, jóvenes, que yo te aseguro que nunca han escuchado una distorsión de una guitarra. Nos han aplaudido como nunca. Y eso a mí, digo, bueno, aquí hemos marcado, no como banda, no con esta cuestión del ego, sino el rock está presente aquí en Atamisqui. No sé si después han seguido, a algunos les habrá llegado más que otros, pero esas cosas yo las destaco como, bueno, somos rock, somos de Santiago y tenemos que tocar en este paisaje también, ¿me explico? Así que, bueno. Y otros por ahí, otros puntos, otros momentos, hechos que consideren. Son muchos, la verdad que yo tengo que quedarme con uno, es cuando ganamos el Cosquín para ir a tocar ahí. El pre. Bueno, el pre-Cosquín. Porque ganamos un concurso aquí antes, de ahí mandamos nuestro demo y vamos a tocar a Córdoba y no conocíamos a nadie, como que llegábamos muy de visitantes. Y había muy buenas bandas esa noche y quedamos en la final y nosotros como que desempatamos con otra banda, creo que era, no sé dónde. Bueno, pero desempatamos una banda de ahí de Córdoba, creo que era, la local, y con un tema que se llama Rompecabezas, que no lo habíamos tocado antes. Desempatamos ese tema y bueno, ganamos. El momento en que dan el veredicto final es el momento que yo más me acuerdo, porque vos seguramente y todos los que están aquí escuchando han sentido la emoción tan grande cuando Argentina ganó y metimos el penal. Bueno, esto es igual, casi a ese nivel, porque con este nos abrazamos, un poco más lloramos, creo que lloramos, brindábamos. Entonces, Mucho. es el recuerdo más grande que tengo, más allá de los otros, de los viajes y pequeñas anécdotas grandes con bandas famosas, digamos, ¿no? Que hemos llegado a tocar y con bandas no famosas. Lo importante aquí era tocar y viajar con la camioneta de la Ford, que no íbamos a tocar a Tucumán, era como ir a tocar a lugares lejanos. Porque vos tienes que darte cuenta, y la hago corta, estábamos hablando de los años 90, no había internet, no teníamos celulares, no teníamos el contacto del teléfono fijo, pegábamos los afiches nosotros salíamos a pegar los afiches en la camioneta con engrudo, o sea, te das cuenta de lo que estoy hablando. Ahora nada de eso hay. Entonces han pasado mucho y al decirlo hasta yo me sorprendo, ¿no?
Hace un ratito hablaban de la distorsión, hablabas de la distorsión, y eso tiene que ver con el hard rock. Yo me acuerdo, Pablo, que alguna vez en una entrevista me has dicho una frase que a mí me quedó grabada, que es que cuanto más árido se pone el paisaje, más se endurece la música. ¿Tiene que ver eso con el estilo de Ave Mantra, con haber elegido el hard rock? ¿De dónde viene esa identificación con ese estilo tan particular? Porque estamos hablando, cuando hablamos de rock, y eso se lo contamos a quienes nos están viendo, hablamos de una gran diversidad de estilos hacia el interior, ¿no?, del rock. Ustedes se identifican con el hard rock, que tiene que ver con la distorsión, ¿no?, con ese sonido como más pesado. Sí, creo que no ha habido un momento de decisión, de decir, che, hagamos hard rock, ¿no? Creo que eso no ha existido nunca. Ha salido naturalmente. Sí, ha salido naturalmente de esta situación donde la misma música nos iba juntando y nos iba haciendo conocernos en la banda y, oh casualidad, nos gustaban cosas medio raras, bandas que, no sé, Que no eran demasiado populares, digamos, en ese en momento. absoluto, o música, como te decía recién, difícil de conseguir. Y eso ha ido generando lazos humanos de amistad muy grandes que creo que hacen el caldo de cultivo perfecto para que todo lo demás encuentre su forma. Lo que te decía de que con respecto al paisaje, que es una frase que se la he robado, no me acuerdo a quién, creo que a un folclorista. Sí, tiene que ver un poco con eso porque a veces la cultura acompaña a la zona geográfica o al paisaje y si vos haces esta analogía en el sur, el zapateo es suave, ¿no? El malambo sureño es suave porque tienen un paisaje hermoso. Y en el norte ya lo conocemos al zapateo, al malambo, porque es árido y necesita algo de vida. Esto es lo que me decían a mí. Y en el rock, yo no sé si por alguna razón que habría que estudiarla, Carly, te invoco, si quieres, se da esto de alguna manera. Y Tucumán, yendo un poco a la pregunta anterior, para mí ha sido un punto de inflexión muy grande Tucumán como epicentro del NOA, de ser una ciudad en ese momento universitaria gigante, donde confluían tantas, incluso estudiantes de Latinoamérica, y obviamente eso se veía reflejado en la cultura. Llegar a Tucumán y que nos reciban como hermanos que somos, que nos hayan dado un lugar, incluso gente que cantaba nuestras canciones, ese momento de yo estar así, ver un chico cantando la canción nuestra, para mí ha sido, Debe ese ser es en el fuerte momento eso. fuertísimo, en Tucumán, ¿no? Y bueno, Cosquín y tantos escenarios. El Festival por la Memoria en Santiago tiene un lugar muy importante en nosotros. Es muy importante Sí, rescatarlo, ¿no? sí, lo vivimos de una manera especial y lo disfrutamos también mucho. Dos cosas. Una, recuerdo en esos comienzos, el hecho de escucharlo a Diego cantar y un poco el hecho de que uno tenía esas influencias que le llegaban a Alice in Chains, Pearl Jam y demás, y era como una voz potente y nueva, digamos, dentro de lo que era, ¿no?, la música y el rock local. Y me acuerdo en esos momentos, sobre todo me viene una canción, Soledad específicamente, ¿no? Un Como clásico de Ave un Mantra. tema, la verdad, que ¿no? Rompía varios esquemas, de alguna manera, ¿no? Que hicieron un video también. Creo que de hecho, Que en ese momento era hacer un corríjanme, video creo que era fueron la primera banda que hicieron en tener un videoclip, la primera banda de la banda. No, de la banda sí, pero en Santiago ya había chicos que habían hecho. B Cuadro creo que había hecho uno, me parece, ¿o no? De Cuadro, sí, probablemente. Y Charles Rodríguez. Pero no era algo común, no para nada. Era, aparte, se requería todo un despliegue y un esfuerzo desde la autogestión, ¿no? Porque estamos hablando de música independiente, música Sí, autogestiva. ahí hay que rescatar lo que decía recién Sandra y demás, en un momento en el cual había que gestionar y militar la cosa, ¿no? Sí, Es creo decir, que, a ver, a día de hoy mucho no ha cambiado, al menos en lo que respecta a las bandas independientes, prima la autogestión, básicamente, porque
somos los encargados de producir nuestros propios videos, nuestras propias canciones. Obviamente, por ahí alguna gente puede contar con la ayuda de productores, lo cual está genial, pero la mayoría este, lo hacemos de forma autodidacta y en base a eso, digamos, hemos podido mejorar. Es verdad, también hoy la tecnología ha permitido, digamos, más facilidades, armarse un pequeño home studio, por ejemplo, son cosas que calculo que en esa época era casi impensable y aún así, por detrás de toda esta autogestión, los chicos han sabido aprovecharlo de la mejor manera, incluso con los recursos de la época. ¿Cómo ven el rock hoy en Santiago? Al estilo en particular me refiero, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta la aparición de nuevos géneros, y siempre ha sido de alguna manera, digamos, un estilo marginal, si se quiere, pero hoy ¿cómo lo perciben ustedes? Bien, sí, un poco y un poco, calculo más que nada porque obviamente la provincia, digamos, no es un género, digamos, que tenga tanta masividad, claro, quizás como en provincias como en Tucumán, como mencionó Pablo, Santa Fe, sea un poco más popular, pero por ahí como que provincias como Santiago o algunas otras del norte se resisten un poco, pero nada, la aceptación es un poco más que en aquellos años, me imagino. Lo noto más sobre todo porque están apareciendo bandas con chicos muy jóvenes y con mucho talento, lo cual, Hay un recambio generacional que era ya necesario, ¿no? sí, de hecho, Vamos viendo varios ya. exactamente, y yo creo, a ver, mi generación, hay una época, digamos, la mía, en la que aparecieron varios músicos y como que durante mi adolescencia y un poco después como que quedó estancados. Ahora como que hay un brote nuevo que es como más fuerte quizás y lo cual está genial porque son totalmente necesarios. Claro. Y pensando cómo es, Leandro, se me ocurre preguntar, ¿cómo es la relación del rock con otros géneros? Porque como decía Carly, van apareciendo otros géneros que predominan en determinados momentos, el rock permanece, pero ¿cómo se va relacionando el rock con esos otros géneros que aparecen? En los shows, en los recitales, en la escena en sí. Y yo creo, Ale, que en ese recambio generacional que justo menciona Ezequiel, también mencionabas, un poco se ha ido dando esta cuestión de que el rock, por ahí lo que en los años 90 era por ahí más crudo, en el heavy, en el thrash u otros géneros más pesados, después como que después del 2000 ha ido interactuando, como que también esa globalización y toda la influencia que empezó a tener esa generación nueva, empezó como a traer otras cuestiones. Obviamente para nosotros que somos de Santiago, el folclore siempre va a estar presente en algo y que también el rock ha tomado recursos. Bueno, los muchachos tienen un tema que tiene una fusión con folclore que es subliminal y así también muchas bandas nuevas han entrado como en un proceso de experimentación en donde ya empezó a aparecer esto de la fusión, el rock mezclado ya con el jazz o el rock, no sé, ya en su vertiente del metal, en el power metal o en otros estilos, hoy por ahí mucho más presente en el indie, digamos que convive. Creo que eso es algo que hay que destacar que hoy convivimos todos y porque la mayoría de los músicos nos conocemos, tanto los que vienen de generaciones anteriores como los nuevos, y vamos descubriendo todo ese nuevo bagaje de estas nuevas generaciones que de golpe, no sé, aparecen y están tocando Manal, Almendra, y de golpe, bueno, hay otros proyectos que empiezan a ir más a lo pop, a lo electrónico, con el rock, y nada, un poco se genera esa convivencia, esa relación. O sea que todo es más armonioso, digamos. Sí, es más armonioso y los espacios, a pesar que no sean muchos, se diversifican. Así como, no sé, supongamos en el Teatro La Casa, en el Observatorio o en cualquier otro lugar o en Tincuy, puede haber un evento de un género un fin de semana, el fin de semana siguiente y otro de otro género.
o pueden convivir. Algunas veces ha llegado a funcionar o a ser un tipo festival. Pero creo que hoy es más fácil, digamos, no hay tanta división porque dentro de todo nos conocemos la mayoría. Segmentos, cosas que no puedo ver. Ay, imposible soportar, es imposible. Es un error insostenible que da impresión que necesito mi alimento es huir descalzo. Estoy mojando mis pies, me arrastro en un color rojo. Sangre. Voy al choque. Venudo en tu fuego. De aquí hasta aquí, oh, de aquí hasta allá, nos separamos. No hay intenciones en este mundo, solo hay abismos, abismos. Voy al choque. Venudo en tu fuego. Voy al choque. Venudo en tu fuego. Voy al choque. Venudo en tu fuego. Ahora hablemos de las canciones de Ave Mantra. Y yo quiero que hablemos, Diego, lo miro a Diego porque es quien hace las letras, escribe las letras de las canciones, de todo el repertorio de las canciones de Ave Mantra, Oscar Wilde. totalmente. Y me voy a tomar un atrevimiento de mencionar a dos de mis favoritas. Una, que es uno de los clásicos de Ave Mantra que escuchamos hoy, que es En la Mira. Una canción que está incluido en el disco de 2010, en el disco doble, Ave Mantra, que lo encuentran en todas las plataformas digitales, ¿no es cierto? Y en YouTube. Y ahí me surge preguntarte, ¿no? ¿Quién o quiénes estamos en la mira? Ese tema era en inglés en un principio. ¿Lo habías escrito en inglés? Sí, porque, bueno, Es teacher de inglés, me Diego, gusta el contamos a la inglés gente. y nada, lo tocábamos, el único tema que tocamos era en inglés y después le hice la letra en castellano.
Em, no me es fácil hablar de las letras, como que me cuesta, por ahí me resulta engorroso, porque son letras también, tienen sus años, y por ahí hasta me cuesta acordarme exactamente, pero eh, por ahí las interpretaciones, nunca he querido que las letras sean muy directas, capaz que para la gente sí, pero de jugar con alguna metáfora de lo que esté a mi alcance. También quiero aclarar que el tema de las letras ha sido por una cuestión de decantación, porque era el que la tenía que decir, pero siempre he contado con el apoyo logístico de los demás. Pero en ese caso, en la mira, sí, es como que está en el foco, como que está en el centro de muchas cosas, y también tiene una cuestión política, la letra que tiene mucho que ver con el presente de hoy. Este, pero bueno, Es muy actual, sí, y muchas de las absolutamente letras actual. que por ahí me pongo a leer, de las que ha escrito, como que tienen una actualidad ahora. Nunca he sido de escribir cosas políticas, ni contestatarias, ni me he calentado tanto por un mensaje. Lo que escribía, lo que sentía. Por eso hay veces que la letra no habla de una sola cosa, pero esa letra sí tiene frases así de la corrupción, de sentirse señalado, de prejuzgar, viéndolo un poco hacia atrás. Es eso la letra. Y antes la letra que era en inglés se llamaba My Turn. My turn es como que ahora mi momento, me toca a mí. Esa era la letra que espero encontrarla porque ya cada vez pasa el tiempo. No me estoy acordando, pero sí está grabada por ahí. Y la otra canción, vuelvo a decir, otra de mis favoritas, está dentro del último disco de Ave Mantra que ustedes lo han sacado en pandemia, ¿no? Que se llama A Cualquier Precio, que también lo encontramos en todas las plataformas digitales y en YouTube, y ahí está Segmentos. Y es uno de los temas que también de mis favoritos porque tiene un tiempo y me deja a mí jugar con la melodía. Es un tema alto que también me requiere un poco de esfuerzo. En los ensayos no lo canto igual, siempre lo canto para Más abajo. bajo, Sí, porque hasta me cuesta a mí, digamos, tampoco es wow, pero me cuesta con el tiempo, suele costar algunas canciones, pero bueno, no, por suerte no pasó nada raro hoy. Bueno, con respecto a la letra, la verdad que no sentirse encasillado, sentirse libre, de eso se trata la letra, algo muy simple, y creo que da, como a todas las letras, da para que cada uno también lo interprete, como me ha llegado así a mis oídos de conocer gente de que me decía, yo pensaba que la letra decía tal cosa y no tiene nada que ver, o que la letra habla de la droga y de que no tiene nada que ver, eso no era lo que yo, lo que querías decir. sí, humildemente. Claro, bueno, tiene que ver, ¿no? Con esa capacidad que tiene la música de hacer que nos identifiquemos. De pronto nos identificamos con la letra de una canción, con la melodía, o incluso con un artista. Lo hacemos propio y empieza a hablar de mí, ¿no? Más allá de lo que el autor, el compositor haya querido decir en su mensaje, ¿no? Eso es lo que tiene la música que no tiene ninguna otra manifestación del arte. Seguro que las letras hablan del corazón, del sentimiento, de la pérdida, del bajón. Y últimamente con estas letras últimas he tratado de no ser tan bajón, digamos. He tratado de que sea un poco más para arriba, porque lo que yo me daba cuenta es que todas las letras de antes hablaban de un cierto temor, de un cierto miedo, de cosas muy íntimas. Por eso me cuesta, bueno, estoy hablando un montón, pero me cuesta aclarar lo que son las letras. Por ahí le dejo que la gente decida. Y se identifique. Que Nada más que eso, no quiero, para mí con eso ya gané. abordar el rock desde la academia nos permite conocer las características, ¿no? Que tiene el género, también, bueno, conocer cuál es la realidad, ¿no? Del campo del rock local y acercar de algún modo la comunidad universitaria a este género que, como lo venimos diciendo, está construido con identidad santiagueña, ¿no? De manera muy genuina. Estamos en este programa que se llama Estudio Paraninfo, estamos en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, un lugar que para la comunidad universitaria de la UNCE es muy importante porque aquí se manifiesta muchas situaciones que tienen que ver, ¿no? Con el arte, que tienen que ver con el encuentro. Y yo quiero preguntarles
si tiene algún significado especial este espacio, el espacio del Paraninfo para Ave Mantra. ¿Han tocado aquí alguna vez? ¿Qué significado tiene estar aquí hoy también? El Paraninfo es una de las grandes salas que tiene nuestra provincia. Y creo que cualquier músico, desde que pone un pie aquí adentro por primera vez o antes de serlo músico, dice yo quiero tocar aquí. Porque tiene unas condiciones acústicas especiales, difíciles de encontrar hoy. Esto es una arquitectura muy costosa que ya no se construye en este estilo por los costos, generalmente. Y tiene todo el símbolo de ser parte de la universidad, de la formación de varias o tantas generaciones de jóvenes, que es justamente el público del rock. Entonces, la simbología de tocar en el Paraninfo, como le decimos todos, muy grande. Siempre que existe la posibilidad de venir aquí y tocar, ya estamos contentos. Ya nos gusta y sabemos que la va a pasar bien y que va a sonar bárbaro. Así que agradecidos a toda la mesa directiva y hacia abajo a ustedes, Alejandra, como siempre, dándonos una mano. Y ojalá que el Paraninfo cada vez más pueda recibir a todas las expresiones artísticas en un marco como este. Nosotros felices, la comunidad de nuestra universidad felices de que hayan estado aquí con nosotros. ¿Hay algo más que quieres decir? Agregar lo que significa la universidad. Bueno, Pablo lo decía, en el marco no solo del edificio, sino de que sea en la universidad pública. Aquí Ave Mantra ha tenido hace 2 años un reconocimiento de parte de la universidad, y eso lo valoramos, pero tiene un valor enorme, más que cualquier, no sé. Un Grammy. Esto vale más. Para mí vale más. Bueno, muchas gracias. Pues hay mucha gente trabajando aquí, nosotros felices y muy agradecidos por la invitación y como decía Pablo, que sea para todos los géneros musicales y todo lo que sea arte. El lugar es bello, es muy lindo, es que hay que cuidarlo y que se sigan haciendo cosas por la cultura, siempre lo vamos a acompañar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un placer haberlos tenido, haber escuchado sus canciones. Muchas gracias, Sandro, Pablo, Diego, Ezequiel, Leandro. Muchas gracias a Ave Mantra por compartir su arte con todos nosotros. Muchas gracias, querido Carly, por compartir en este encuentro tus experiencias y tus saberes. Claro que tenías que estar. Claro que sí. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este primer programa de Estudio Paraninfo. Hasta la próxima.
como un gigante despierto. Las manos crearon un hueco en el centro, en el mismo pecho.